«Si arreglo esta puerta, ¿me darás un plato de comida?», le dijo el carpintero a la millonaria. El calor de julio en Guadalajara era implacable cuando Diego Sánchez despertó a las 5:30 de la mañana en el pequeño cuarto que compartía con otros 3 trabajadores en una vecindad de la colonia El Retiro. A sus 42 años, Diego llevaba la carpintería en la sangre. Su abuelo había sido ebanista, su padre maestro carpintero, y él mismo había dedicado 23 años a trabajar la madera con una devoción que rayaba en lo espiritual. Sus manos, curtidas por más de 2 décadas manipulando formones, sierras y cepillos, contaban la historia de miles de muebles creados, reparados y restaurados. Sin embargo, sus ojos reflejaban el cansancio de llevar 4 meses sin trabajo fijo, desde que la carpintería Maderas del Bajío, donde había laborado durante 8 años, cerró sus puertas definitivamente cuando el dueño no pudo competir con los muebles importados de Asia, que inundaban el mercado a precios imposibles de igualar. Diego se lavó la cara con el agua fría del lavabo compartido del pasillo y revisó su antigua caja de herramientas Stanley que había heredado de su padre. Cada herramienta estaba impecablemente mantenida. El juego completo de formones afilados como navajas, la escuadra de metal que jamás mentía, el nivel de burbuja que había sido su compañero fiel en cientos de trabajos, la sierra de costilla con dientes que él mismo lima religiosamente cada mes, y su cepillo de banco, una pieza magnífica de hierro fundido y madera de palo de rosa que su abuelo había comprado en 1957 y que seguía funcionando como el primer día. Esa mañana tenía que salir a caminar por las colonias donde se construían casas nuevas, esperando encontrar algún maestro de obras que necesitara un carpintero de confianza, aunque fuera por unos días. En su bolsillo llevaba exactamente 58 pesos con 20 centavos, todo el dinero que le quedaba en el mundo después de pagar su parte de la renta de la semana anterior. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Diego caminaba por la avenida Chapultepec cerca de las 9 de la mañana, su caja de herramientas colgando del hombro derecho, observando las residencias señoriales que bordeaban la avenida. El contraste era brutal pero familiar. Él, con su pantalón de mezclilla remendado pero limpio, su camisa de trabajo que había visto mejores días pero que mantenía con dignidad, sus botas de trabajo que pedían a gritos ser reemplazadas, caminando entre BMWs y Audis que costaban lo que él no ganaría en varias vidas. Pero Diego nunca se había sentido menos por eso. Su padre, don Arturo Sánchez, que en paz descanse, le había enseñado desde niño que la dignidad de un hombre no se mide por el grosor de su cartera, sino por la calidad de su trabajo y la rectitud de su carácter. «Mijo», le decía don Arturo, mientras le enseñaba a hacer una caja de ensamble de cola de Milano perfecta, «un carpintero que sabe su oficio puede caminar con la cabeza en alto en cualquier lugar del mundo, porque sus manos crean cosas que perduran más que el dinero y las modas. Nuestro trabajo es nuestra firma, y esa firma vale más que cualquier título universitario». Mientras caminaba buscando alguna obra en construcción donde pudiera ofrecer sus servicios, Diego escuchó el sonido inconfundible de alguien forcejeando con una puerta de madera. El ruido provenía de una residencia impresionante de estilo neocolonial, con jardines perfectamente cuidados y una fachada que gritaba «dinero viejo». Una mujer de unos 65 años, elegantemente vestida, con un conjunto de lino color marfil y zapatos que probablemente costaban más que el salario mensual que Diego solía ganar, estaba tirando con todas sus fuerzas de una pesada puerta de madera de caoba que claramente se había atorado.
La mujer, que después se presentaría como Beatriz Cortázar de Mendoza, jalaba la manija con fuerza creciente, su rostro enrojecido por el esfuerzo y la frustración evidente. Diego se detuvo automáticamente. Su ojo entrenado había identificado el problema de inmediato. La puerta mostraba todos los signos clásicos de expansión por humedad combinada con bisagras desajustadas y probablemente un marco ligeramente deformado por asentamiento de la construcción. Era un problema común en Guadalajara, donde la temporada de lluvias causaba estragos en las puertas de madera mal selladas. El hambre apretaba en su estómago. No había comido nada desde el día anterior al mediodía, solo un café negro en la mañana. La desesperación lo empujó a acercarse, aunque sabía que la gente rica generalmente desconfiaba de los desconocidos que se ofrecían a ayudar. Diego respiró profundo y se acercó con el respeto que había aprendido de su padre. «Disculpe, señora», dijo con voz clara pero respetuosa. «Veo que tiene problemas con su puerta. Soy carpintero profesional y puedo ayudarla a arreglarla». Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza instintiva. En Guadalajara, especialmente en colonias como esta, no todos los días, un desconocido se acercaba ofreciendo ayuda, y menos alguien que evidentemente no pertenecía al nivel socioeconómico del barrio. Pero había algo en la manera directa y honesta con que Diego se había dirigido a ella, algo en la forma como cargaba su caja de herramientas con el orgullo de un profesional, que le dio pausa. «¿De verdad sabe arreglar puertas?», preguntó Beatriz todavía cautelosa. Diego asintió con seguridad. «Llevo 23 años trabajando la madera, señora. Si me permite examinar su puerta, le puedo decir exactamente qué tiene y cuánto tiempo me tomaría arreglarla». Beatriz dudó un momento más, luego asintió. «Está bien, pero no tengo dinero en efectivo aquí». Diego sintió que el estómago se le encogía más. Sin dinero en efectivo significaba sin esperanza de comer ese día, pero las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo 2 veces. «Si arreglo esta puerta, ¿me darías un plato de comida?». La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada con la vulnerabilidad de un hombre que admitía abiertamente su necesidad. Beatriz lo miró fijamente, y Diego vio que su expresión cambiaba de desconfianza a algo más complejo, una mezcla de sorpresa y respeto por su honestidad. «¿Tiene hambre?», preguntó Beatriz suavemente. Diego asintió, sin avergonzarse. «No he comido desde ayer al mediodía, señora, pero le prometo que, si me da de comer, le voy a dejar esa puerta funcionando como nueva». Beatriz estudió su rostro por un largo momento. Había algo genuino en este hombre, algo que le recordaba a los carpinteros que su propio padre había contratado cuando ella era niña, hombres que se enorgullecían de su trabajo y mantenían su dignidad incluso en tiempos difíciles. «Arregle mi puerta primero», dijo Beatriz finalmente, «y después le preparo comida. ¿Trato?». Diego sintió un alivio tan profundo que casi lo marea. «Trato, señora, no se va a arrepentir». Dejó su caja de herramientas en el suelo y comenzó a examinar la puerta con la metodología sistemática que había perfeccionado durante 2 décadas. Pasó sus manos expertas por todo el marco, revisó cada bisagra con atención meticulosa, observó cómo la puerta se asentaba en relación con el marco, probó el movimiento múltiples veces desde diferentes ángulos, verificó el nivel del piso y del marco. En menos de 3 minutos tenía un diagnóstico completo y preciso. «Señora, esta puerta es una belleza», comenzó Diego. «Es caoba auténtica de Tabasco. Probablemente tiene unos 20 años, pero está en excelente estado. El problema es triple. Primero, las bisagras superiores están flojas porque los tornillos originales ya no tienen buen agarre en la madera. Eso hace que toda la puerta se incline. Segundo, la humedad ha hinchado la madera en la parte inferior, especialmente cerca de la cerradura. Y tercero, el marco se ha movido ligeramente, probablemente por asentamiento normal de la casa».
Pero todo tiene solución sin necesidad de cambiar nada. Beatriz estaba genuinamente impresionada, no solo por la rapidez del diagnóstico, sino por la forma como este carpintero había explicado el problema con claridad y sin condescendencia, como si estuviera hablando con un colega. ¿Y cuánto tiempo le tomaría arreglarla? Diego hizo un cálculo rápido en su cabeza, considerando cada paso necesario. 1 hora y media, señora, trabajando con cuidado para no dañar nada. Va a quedar mejor que cuando era nueva. Adelante entonces, dijo Beatriz. Y cuando termine, hablamos de la comida. Diego abrió su caja de herramientas con el ritual que había heredado de su padre. Organizó todas las herramientas que necesitaría en orden de uso, verificó que sus destornilladores estuvieran en buen estado, comprobó el filo de su formón. Era un ritual que no solo preparaba las herramientas, sino que preparaba su mente para el trabajo que venía. Comenzó con las bisagras superiores, el problema más crítico. Los tornillos originales habían agrandado sus agujeros con el tiempo y el uso, dejando las bisagras flojas. Diego sabía que el truco no era simplemente poner tornillos más grandes, sino restaurar la integridad de la madera. Con paciencia de cirujano, removió los tornillos viejos y examinó cada agujero. Luego sacó de su caja pequeñas espigas de madera que él mismo fabricaba para exactamente este tipo de reparaciones. Aplicó cola de carpintero en cada espiga, las insertó en los agujeros desgastados y las dejó sobresalir ligeramente. Con su formón más fino, cortó las espigas al ras de la superficie, creando una base completamente nueva para los tornillos. Beatriz observaba desde la entrada fascinada. Nunca había visto trabajar a alguien con ese nivel de meticulosidad. Cada movimiento de Diego era deliberado, cada corte preciso. No había prisa, no había movimientos desperdiciados. Era como observar a un maestro practicar su arte. ¿Por qué hace eso con la madera?, preguntó, genuinamente curiosa. Diego sonrió mientras trabajaba. Señora, si yo nada más pongo tornillos más largos o más gordos, en 6 meses vamos a tener el mismo problema. Pero si reparo la madera correctamente, estas bisagras van a durar otros 20 años sin problema. Mi papá decía que cualquier trabajo que uno hace tiene que estar hecho pensando en que va a durar, no en salir rápido del problema. Mientras la cola secaba en las bisagras superiores, Diego se movió a la parte inferior de la puerta, donde la madera se había hinchado. Este era el trabajo más delicado. Sacó su cepillo de banco, la herramienta que había heredado de su abuelo, y verificó que la cuchilla estuviera perfectamente afilada. Con movimientos largos y uniformes, comenzó a remover virutas finísimas de madera de la parte inferior de la puerta. Cada pasada del cepillo producía una viruta perfecta que caía al suelo como una delicada espiral. Diego revisaba constantemente el progreso, probando el ajuste de la puerta después de cada 2 o 3 pasadas del cepillo. La clave con el cepillo, explicó Diego mientras trabajaba, notando el interés genuino de Beatriz, es remover la madera en capas muy delgadas. Si uno trata de quitar mucho de un jalón, puede dañar la madera o quitar más de lo necesario. Esto es como cuando uno cocina un buen mole, señora. No se puede apurar el proceso. Beatriz se rió ante la analogía. Mi marido siempre decía lo mismo sobre su trabajo. Era arquitecto y solía decir que la buena construcción no se puede apurar. Diego levantó la vista. ¿Era arquitecto, señora? Beatriz asintió con una sonrisa nostálgica. Falleció hace 3 años. Diseñó esta casa hace 25 años, cada detalle. Esta puerta la mandó a hacer especialmente con un carpintero de Tabasco, con madera que él mismo seleccionó. Diego sintió un respeto renovado por la puerta en la que estaba trabajando. Entonces tengo que dejarla perfecta, señora. Una puerta hecha con tanto cuidado merece ser tratada con respeto.
Después de 40 minutos de trabajo cuidadoso, Diego había removido exactamente la cantidad correcta de madera de la parte inferior. La puerta ahora se deslizaba suavemente sin rozar el piso, pero todavía faltaba abordar el marco ligeramente deformado. Diego sacó su nivel y verificó el aplomo del marco en múltiples puntos. Como sospechaba, el marco se había desviado ligeramente hacia adentro en la parte superior, probablemente por asentamiento de la construcción. Con paciencia infinita, Diego aflojó levemente los tornillos de las bisagras y usó pequeñas cuñas de madera para ajustar el ángulo de las bisagras, compensando la desviación del marco sin necesidad de modificar el marco mismo. Era una técnica que requería experiencia y ojo fino, porque cada bisagra necesitaba un ajuste ligeramente diferente para que la puerta quedara perfectamente alineada. Probó la puerta repetidamente, haciendo microajustes hasta que el movimiento fue absolutamente fluido. 1 hora y 20 minutos después de haber comenzado, Diego llamó a Beatriz. «Señora, su puerta está lista. Pruébela usted misma». Beatriz se acercó y abrió la puerta. Se movía con una suavidad increíble, sin ningún ruido, sin ninguna resistencia. La cerró y el pestillo encajó con un clic satisfactorio. «Es increíble», dijo Beatriz, abriendo y cerrando la puerta varias veces más. «Funciona mejor que cuando la instalaron». Diego comenzó a guardar sus herramientas con el mismo cuidado con que las había sacado. «La puerta siempre fue buena, señora. Solo necesitaba un poquito de atención. Si la cuida bien y la barniza cada 2 años, le va a durar toda la vida». Beatriz observó cómo Diego limpiaba meticulosamente cada herramienta antes de guardarla, cómo organizaba su caja con precisión militar. Era evidente que este hombre trataba sus herramientas con el respeto que otros reservaban para joyas preciosas. «Venga», dijo Beatriz finalmente. «Le prometí comida y voy a cumplir, pero primero, ¿cómo se llama?» «Diego Sánchez, para servirle, señora». «Yo soy Beatriz Cortázar de Mendoza. Pase a la cocina, por favor». La cocina era enorme, del tamaño del cuarto que Diego compartía con otros 3 trabajadores. Beatriz lo hizo sentar en una mesa de madera maciza mientras ella se movía con sorprendente eficiencia preparando comida. Diego esperaba tal vez un sándwich o algo simple, pero Beatriz comenzó a sacar ollas y sartenes. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo caliente y decente?», preguntó mientras ponía una cacerola grande en la estufa. «Hace 3 días, señora», admitió Diego. «Mi casera me dio unos frijoles refritos y tortillas». Beatriz asintió y continuó cocinando en silencio. 20 minutos después, colocó frente a Diego un plato que lo hizo querer llorar. Arroz rojo perfectamente cocido, frijoles charros con tocino, tortillas recién calentadas y 3 piezas grandes de pollo en mole poblano que olía a gloria. «Coma con calma», dijo Beatriz gentilmente. «Y hay más si quiere». Diego comenzó a comer, luchando contra el impulso de devorar todo de inmediato. Su madre le había enseñado buenos modales, y no los iba a olvidar ni siquiera con el hambre que tenía. Mientras Diego comía, Beatriz se sentó frente a él con una taza de café. «Dígame, Diego, ¿por qué un carpintero tan obviamente talentoso está caminando por las calles buscando trabajo?» Diego terminó de masticar antes de responder, como le había enseñado su madre. «La carpintería donde trabajaba cerró hace 4 meses, señora. El dueño no pudo competir con los muebles de importación. Desde entonces he estado buscando trabajo fijo, pero la mayoría de las empresas quieren carpinteros jóvenes o gente con títulos técnicos que yo no tengo. Todo lo que sé lo aprendí de mi papá y mi abuelo». «¿Y su familia?», preguntó Beatriz. Diego bajó la mirada. «Mi papá murió hace 5 años, mi mamá 2 años después. No tuve hermanos. Estoy solo».
Beatriz vio algo en los ojos de Diego que le recordó a su propio hijo, que había muerto en un accidente automovilístico 10 años atrás. Una mezcla de dignidad y vulnerabilidad, de fortaleza y soledad. Diego, dijo Beatriz después de un momento, quiero que me haga un trabajo. Tengo un comedor antiguo que perteneció a mis abuelos. La mesa tiene un problema con una de las patas y quiero que alguien que realmente sepa lo que hace la repare. ¿Estaría interesado? Diego levantó la vista esperanzado. Por supuesto, señora, sería un honor. Pero antes necesito que sea completamente honesto conmigo. Si el problema es demasiado complicado o si usted no puede arreglarlo, dígamelo. No quiero que dañe una pieza que tiene valor sentimental para mí. Diego asintió seriamente. Señora Beatriz, si veo que no puedo hacer el trabajo bien, se lo voy a decir desde el principio. Mi reputación es lo único que tengo, y no la voy a arruinar haciendo trabajos mal hechos. Beatriz sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Venga mañana a las 9 de la mañana, traga sus herramientas. Esa noche, Diego regresó a su cuarto compartido con el estómago lleno por primera vez en días y un pequeño anticipo de 200 pesos que Beatriz había insistido en darle para que coma bien esta noche y mañana. Pero lo que realmente llenaba su corazón no era la comida ni el dinero, sino la esperanza. Había encontrado a alguien que valoraba el trabajo bien hecho, alguien que lo trataba con respeto a pesar de su situación. Lo que Diego no sabía era que Beatriz Cortázar de Mendoza no era simplemente una señora rica con una casa bonita. Era la dueña de Muebles Cortázar, una de las empresas familiares de muebles finos más antiguas y respetadas de Guadalajara, con 3 generaciones de historia y showrooms en las mejores zonas de la ciudad. La empresa había sido fundada por su abuelo en 1948, expandida por su padre, y cuando su esposo arquitecto falleció, ella había asumido el control completo. Beatriz sabía exactamente qué buscar en un carpintero porque había crecido en talleres de carpintería. Había visto trabajar a maestros durante toda su vida. Y en Diego había visto algo especial. No solo habilidad técnica excepcional, sino algo más raro y valioso, integridad absoluta y amor genuino por el oficio. Esa misma tarde, después de que Diego se fuera, Beatriz llamó a su gerente de producción, Armando Ríos, un hombre que llevaba 20 años en la empresa. Armando, mañana va a venir un carpintero a mi casa para reparar el comedor de mis abuelos. Quiero que vengas también discretamente. Observa cómo trabaja, pero no le digas quién eres. Y después me das tu opinión profesional. Armando conocía a Beatriz lo suficiente para saber que cuando ella pedía algo así, tenía sus razones. ¿Cómo se llama el carpintero? Diego Sánchez. Y Armando. Creo que puede ser especial. Al día siguiente, Diego llegó puntualmente a las 9 de la mañana, su caja de herramientas impecablemente organizada y su ropa de trabajo limpia, aunque remendada. Beatriz lo recibió y lo llevó al comedor, donde una hermosa mesa de 8 puestos dominaba el espacio. Era una pieza extraordinaria de nogal mexicano, con incrustaciones de nácar en las patas y un acabado que hablaba de décadas de cuidado meticuloso. Esta mesa la hizo un maestro carpintero de Pátzcuaro para mis abuelos en 1952, explicó Beatriz. El problema está en esta pata de adelante. Se mueve y me da terror que se rompa completamente. Diego se arrodilló junto a la mesa con el respeto que se reserva para obras de arte. Sus manos recorrieron la superficie con reverencia, examinaron las uniones con cuidado, probaron la estabilidad de cada pata. La mesa era una obra maestra de carpintería tradicional mexicana, hecha con técnicas que pocos carpinteros modernos dominaban. El problema estaba en la pata delantera derecha, donde el ensamble de espiga y mortaja se había aflojado con el tiempo. Era exactamente el tipo de reparación
que separaba a los carpinteros aficionados de los verdaderos maestros. «Señora Beatriz», dijo Diego finalmente, «esta mesa es una joya. El carpintero que la hizo era un verdadero artista. El ensamble está hecho con espiga y mortaja tradicional, reforzado con cola animal, y las incrustaciones de nácar están colocadas con una técnica que ya casi nadie usa». Diego pasó varios minutos más examinando la unión problemática desde todos los ángulos posibles. El trabajo se puede hacer, pero tiene que hacerse con mucho cuidado. Hay que desarmar la unión, sin dañar ni la espiga ni la mortaja, limpiar toda la cola vieja y volver a ensamblar con cola nueva y técnica correcta. Es trabajo delicado, me va a tomar 2 días completos. Beatriz fingió preocupación. ¿Y cuánto me cobraría? Diego hizo sus cálculos honestamente. Señora, es trabajo especializado y va a requerir mucha paciencia. Le voy a cobrar 1,500 pesos. Es mucho dinero, lo sé, pero le garantizo que la mesa va a quedar mejor que nueva y le va a durar otros 70 años. Beatriz asintió. Me parece justo. Pero necesito que lo haga aquí. No quiero mover la mesa. Perfecto, señora. Voy a empezar ahora mismo. Lo que Diego no vio fue que Armando Ríos había llegado discretamente y estaba observando desde la sala contigua, haciéndose pasar por un trabajador que venía a revisar el aire acondicionado. Durante las siguientes horas, Armando observó a Diego trabajar, y lo que vio lo dejó profundamente impresionado. La metodología de Diego era impecable. Primero, una documentación fotográfica completa del problema desde múltiples ángulos. Segundo, un plan de trabajo paso a paso escrito en un cuaderno viejo. Tercero, preparación meticulosa de todas las herramientas necesarias. Y solo entonces comenzar el trabajo real. El primer día fue pura demolición controlada. Con una paciencia que rayaba en lo meditativo, Diego comenzó el proceso de separar la espiga de la mortaja sin dañar ninguna de las 2 piezas. Usó una técnica que Armando reconoció, pero que rara vez veía ejecutada tan perfectamente. Vapor de agua caliente aplicado con precisión para ablandar la cola animal vieja sin dañar la madera. Diego trabajó durante horas con un vaporizador improvisado, aplicando calor y humedad exactamente donde se necesitaba, probando la unión cada 15 minutos para ver si comenzaba a ceder. La paciencia es la herramienta más importante del carpintero, le dijo Diego a Beatriz cuando ella vino a ver cómo iba el progreso. Si yo trato de forzar esta unión, puedo romper la espiga o agrietar la mortaja, y entonces ya no habría reparación posible. Pero si trabajo con paciencia y respeto, la madera misma me va a decir cuándo está lista para separarse. Después de 6 horas de trabajo cuidadoso, la unión finalmente se dio. Diego separó la pata de la mesa con un suspiro de alivio. Tanto la espiga como la mortaja estaban intactas, perfectamente preservadas. Mañana limpio todo, reparo lo que necesite reparación y vuelvo a ensamblar, le explicó a Beatriz. Esa noche, Armando llamó a Beatriz con su reporte. Jefa, ese carpintero es extraordinario, no solo técnicamente que lo es, sino en su actitud. Lo vi trabajar durante horas con una concentración total, hablando solo con la madera, sin distraerse. Usa técnicas tradicionales que pensé que ya nadie conocía. Y más importante, tiene el tipo de paciencia y respeto por el material que solo veo en los mejores maestros carpinteros. ¿Dónde lo encontró? Beatriz sonrió al teléfono. Él me encontró a mí, Armando. O tal vez el destino nos juntó. ¿Crees que podríamos tenerlo en la empresa? Jefa, si ese hombre sabe hacer más que restauración de muebles antiguos, deberíamos contratarlo inmediatamente. Es el tipo de carpintero que puede entrenar a todo un equipo. Eso es exactamente lo que estaba pensando.
pero necesito estar completamente segura. Mañana será su segundo día de trabajo. Ven de nuevo a observar y después hablamos. El segundo día, Diego llegó temprano con energía renovada. Había dormido bien y comido decentemente gracias al anticipo de Beatriz. Comenzó el día limpiando meticulosamente cada superficie de la espiga y la mortaja. Usó primero un cepillo de cerdas naturales para remover la cola suelta, luego papel de lija muy fino para suavizar cualquier imperfección, y finalmente un trapo húmedo para remover todo el polvo. El proceso tomó casi 2 horas, pero cuando terminó, las superficies estaban perfectamente limpias y lisas. Luego vino la parte que requería verdadera maestría: aplicar la cola nueva. Diego había traído cola de carpintero de alta calidad que había comprado con parte del anticipo. La clave con la cola, explicó a Beatriz, que había venido a observar, es aplicar la cantidad exacta. Muy poca, y la unión será débil. Demasiada y se va a escurrir, creando una masa que impide que las piezas encajen perfectamente. Con un pincel fino, Diego aplicó una capa delgada y uniforme de cola en todas las superficies de contacto. Luego, con movimientos seguros pero cuidadosos, insertó la espiga en la mortaja. El ajuste fue perfecto. La pata se deslizó en su lugar con la resistencia exacta que Diego esperaba. Usó 2 prensas pequeñas para mantener la unión firmemente cerrada mientras la cola secaba, pero antes de apretar completamente las prensas, verificó con su escuadra que la pata estuviera perfectamente alineada con el resto de la mesa. Si la pata queda aunque sea 1 milímetro fuera de escuadra, la mesa va a bambolear, le explicó a Beatriz. Tiene que ser perfecto. Mientras la cola secaba, Diego limpió meticulosamente todo su espacio de trabajo, guardó sus herramientas y se sentó a esperar pacientemente. Armando, todavía observando discretamente, estaba impresionado no solo por la habilidad técnica de Diego, sino por su ética de trabajo. Muchos carpinteros habrían apretado las prensas y se habrían ido, pero Diego se quedó 3 horas adicionales para monitorear el secado y hacer ajustes finales cuando fuera necesario. Cuando Diego finalmente removió las prensas al final del día, la reparación era invisible. La pata estaba perfectamente firme. La mesa no bamboleaba ni 1 milímetro, y no había ninguna señal visible de que se hubiera hecho reparación alguna. Diego probó la mesa desde todos los ángulos. Aplicó peso en diferentes puntos. Verificó la estabilidad repetidamente. Solo cuando estuvo completamente satisfecho, llamó a Beatriz. «Señora, su mesa está lista. Va a durar otras 7 generaciones si la cuidan bien». Beatriz examinó el trabajo con ojo crítico. Era perfecto. «Diego, esto es trabajo de maestro». Diego sonrió humildemente. «Es trabajo de alguien que aprendió de maestros, señora». Beatriz le pagó los 1,500 pesos acordados, pero agregó otros 500. El extra es por la calidad excepcional y por quedarse todo el día para asegurarse de que estuviera perfecto. Diego quiso rechazar el extra, pero Beatriz insistió. Se lo ganó, Diego, y ahora tengo una pregunta importante para hacerle. ¿Estaría interesado en hacer una prueba de trabajo en una empresa grande de muebles? No le puedo garantizar que lo contraten, pero si demuestra el mismo nivel de habilidad que mostró aquí, creo que tiene muy buenas posibilidades. Diego sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿De verdad, señora? ¿Usted me conseguiría esa oportunidad? Es solo una prueba, Diego, pero sí puedo arreglar que lo consideren. La empresa se llama Muebles Cortázar. Es muy respetada en Guadalajara. Lo que Diego no sabía era que Muebles Cortázar era la empresa de Beatriz. «Preséntese el lunes a las 8 de la mañana en esta dirección», le dijo Beatriz, dándole una tarjeta. «Pregunte por el señor Armando Ríos. Él va a hacer la prueba». Diego tomó la tarjeta con manos temblorosas.
Señora Beatriz, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. No me agradezca todavía, Diego. Primero pase la prueba y recuerde, sea honesto sobre lo que puede y no puede hacer. Eso es más importante que tratar de impresionar. El fin de semana fue una agonía de nervios para Diego. Limpió y organizó sus herramientas, practicó diferentes técnicas, repasó mentalmente todo lo que sabía. El lunes llegó a las instalaciones de Muebles Cortázar 30 minutos antes de la hora citada. El tamaño de la operación lo dejó sin aliento. Era una fábrica moderna de 2 niveles con docenas de carpinteros trabajando en diferentes estaciones, montañas de maderas finas de todo el mundo y maquinaria que él solo había visto en revistas especializadas. Armando Ríos lo recibió con una sonrisa amistosa pero profesional. «Usted debe ser Diego Sánchez». «Sí, señor. Vengo de parte de la señora Beatriz Cortázar de Mendoza». Armando asintió. «La señora Beatriz habló muy bien de su trabajo, pero necesito ver por mí mismo de qué es capaz. Voy a darle una prueba práctica. Si la pasa, hablamos de empleo. Si no la pasa, de todos modos, habrá aprendido algo de la experiencia». La prueba que Armando había preparado era brutal en su simplicidad. Un gabinete de cocina con múltiples problemas. Los cajones no cerraban correctamente porque el instalador anterior había cometido varios errores de medición. El marco estaba ligeramente fuera de escuadra. Las guías de los cajones no estaban alineadas y uno de los paneles laterales había sido mal cortado. Era el tipo de problema que requería no solo habilidad técnica, sino capacidad de diagnóstico y resolución de problemas complejos. Este gabinete lo instaló otro carpintero hace 2 semanas, explicó Armando. El cliente se queja de que los cajones no funcionan bien. Necesito que lo arregle sin reemplazar nada. ¿Qué haría usted? Diego se acercó al gabinete con su metodología habitual. Primero, una inspección visual completa. Segundo, un examen detallado de cada componente. Tercero, pruebas de funcionamiento. Cuarto, mediciones precisas con su escuadra y nivel. En 15 minutos había identificado todos los problemas y su causa raíz. «Señor Armando», comenzó Diego con confianza, «este gabinete tiene 6 problemas diferentes, pero todos derivan de un error fundamental. Quien lo instaló no verificó la escuadra del marco antes de empezar a colocar los rieles de los cajones. Mire». Diego sacó su escuadra y comenzó a demostrar cada error metódicamente. «El marco principal está fuera de escuadra por casi 1 centímetro aquí. Eso crea un efecto dominó en todo lo demás. Los rieles no pueden quedar rectos si el marco está torcido. Los cajones se fuerzan al cerrar y este panel lateral tuvo que ser mal cortado para intentar compensar». Armando estaba impresionado por el diagnóstico, pero la verdadera prueba sería ver si Diego podía solucionar los problemas. ¿Cómo lo arreglaría? «Hay que desarmarlo casi todo, señor. No se puede construir derecho sobre una base torcida. Pero puedo salvar todos los materiales. Solo necesitan ser rearmados correctamente. Con las herramientas adecuadas y sin interrupciones, lo puedo tener funcionando perfectamente en 8 horas. Armando había estimado que ese trabajo tomaría al menos 2 días con 2 carpinteros. «Está bien, Diego. Tiene 8 horas. Si lo logra y el trabajo queda bien, tiene una oferta de empleo esperándolo». Armando le asignó una sección del taller con todas las herramientas necesarias y se retiró a observar discretamente. Durante la primera hora, Diego desmontó el gabinete con la precisión de un cirujano, etiquetando cada pieza, fotografiando la secuencia de desensamble, organizando todo según el orden en que lo volvería a armar. Los otros carpinteros del taller comenzaron a notar y a acercarse curiosamente.
Era obvio que estaba por comenzar un desarme completo, algo que la mayoría de ellos habría evitado por la complejidad que implicaba. La segunda y tercera hora fueron corrección y preparación. Diego identificó cada pieza que necesitaba ajuste y las corrigió con paciencia meticulosa. Usó la sierra de mesa con una precisión que impresionó incluso a los operadores más experimentados del taller. Cada corte era perfecto, cada ángulo exacto. Los carpinteros que observaban comenzaron a murmurar entre ellos. «Este compa sí sabe lo que hace», comentó uno de los veteranos del taller. Las horas cuarta, quinta y sexta fueron reensamblaje puro. La secuencia en que Diego volvió a armar el gabinete fue una clase magistral de carpintería. Primero, el marco principal, verificando escuadra después de cada tornillo. Luego, los refuerzos internos, asegurándose de que todo estuviera perfectamente nivelado. Después las guías de los cajones, ajustadas con precisión milimétrica. Finalmente, los paneles y el acabado. En cada paso, Diego usaba su escuadra y nivel religiosamente, verificando y reverificando cada medida. En la séptima hora, Diego estaba instalando los cajones y haciendo ajustes finales. Los cajones se deslizaban como si flotaran sobre aire. Cerraban con el sonido satisfactorio de un trabajo perfectamente ejecutado. Los carpinteros que observaban estaban francamente asombrados. Habían visto a muchos compañeros trabajar en ese taller durante años, pero pocos con ese nivel de precisión y velocidad combinadas. A las 3 de la tarde, 7 horas y 40 minutos después de haber comenzado, Diego llamó a Armando. «Señor Ríos, el gabinete está listo para inspección». Armando se acercó esperando encontrar un trabajo aceptable, hecho con prisa, pero lo que encontró lo dejó genuinamente sorprendido. El gabinete no solo funcionaba perfectamente, era mejor que si hubiera sido construido correctamente desde el principio. Cada cajón se deslizaba con suavidad perfecta. No había gaps visibles. Las uniones eran impecables. Todo estaba perfectamente alineado. «¿Cómo diablos hizo esto en menos de 8 horas?» preguntó Armando incrédulo. Diego sonrió cansadamente. «Experiencia, señor Ríos. Cuando uno ha resuelto un problema similar muchas veces, sabe exactamente qué pasos seguir y en qué orden. No trabajé rápido, trabajé sin perder tiempo en pasos innecesarios». Armando inspeccionó el gabinete desde todos los ángulos, buscando cualquier defecto, cualquier atajo que Diego hubiera tomado. No encontró ninguno. Era trabajo de maestro, ejecutado en tiempo récord. Armando se retiró a su oficina e inmediatamente llamó a Beatriz. «Jefa, tenía usted razón. Este Diego Sánchez no es solo bueno, es excepcional». Hizo en 7 horas y media un trabajo que yo estimé tomaría 2 días con 2 hombres. Y lo hizo mejor de lo que lo habríamos hecho nosotros. Necesitamos contratarlo inmediatamente, antes de que cualquier otra empresa se entere de que existe. Beatriz sonrió satisfecha al teléfono. «Entonces hazle una oferta, Armando. Pero no le digas todavía que yo soy la dueña. Quiero mantener esa sorpresa un poco más». Armando regresó al taller donde Diego estaba limpiando meticulosamente su área de trabajo, guardando cada herramienta prestada en su lugar exacto, barriendo las virutas de madera. «Diego, necesitamos hablar en mi oficina». El corazón de Diego latía con fuerza mientras seguía a Armando. En la oficina, Armando fue directo al punto. «Diego, voy a ser honesto con usted. En 20 años administrando esta planta, he visto cientos de carpinteros. Usted está entre los 5 mejores que he conocido y considerando que empezó hace solo 7 horas, probablemente sea el mejor. Quiero ofrecerle un puesto como maestro carpintero en nuestro departamento de muebles finos. El salario inicial es de 22,000 pesos mensuales, más bonos por producción que pueden agregar otros 5 o 6,000.
Tendría un equipo de 6 carpinteros trabajando bajo su supervisión. ¿Le interesa? Diego se quedó completamente callado durante casi un minuto, procesando lo que acababa de escuchar. 22,000 pesos era más de 2 veces lo que ganaba en su trabajo anterior. Señor Ríos, yo no sé qué decir. Nunca he supervisado a nadie. Se aprende, Diego, lo importante que es la maestría técnica y la ética de trabajo. Eso usted ya lo tiene. El resto son detalles administrativos que le puedo enseñar en 2 semanas. Diego sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas que se negó a derramar. Señor Ríos, acepto, y le prometo que no se va a arrepentir. No me voy a arrepentir, Diego. Empieza el lunes, llega a las 7 de la mañana, te voy a presentar con tu equipo y te voy a enseñar los sistemas de la empresa. Esa noche, Diego regresó a su cuarto compartido en la vecindad, sintiendo que caminaba sobre nubes. 22,000 pesos mensuales. Suficiente para rentar su propio departamento pequeño, comer bien todos los días y comenzar a ahorrar para el taller propio que algún día quería tener. Pero más importante que el dinero era el reconocimiento. Alguien había visto su talento. Alguien había valorado su trabajo, alguien le había dado la oportunidad que necesitaba desesperadamente. El lunes por la mañana, Diego llegó a Muebles Cortázar a las 6:30, 30 minutos antes de la hora indicada. Armando ya estaba ahí, lo cual no sorprendió a Diego. Los buenos jefes siempre llegan antes que sus equipos. Buenos días, Diego. ¿Listo para conocer a tu equipo? Listo, señor Ríos. El equipo de Diego consistía en 6 carpinteros, todos con entre 3 y 15 años de experiencia en la empresa. La introducción fue educadamente escéptica. Los carpinteros habían visto venir y marcharse muchos maestros a lo largo de los años, y tendían a reservar su juicio hasta ver resultados. Diego lo entendió perfectamente y no se ofendió. «Compañeros», comenzó Diego sin pretensiones, «yo no vengo aquí a cambiar todo o a decirles cómo hacer su trabajo. Vengo a aprender de ustedes y a aportar lo que pueda. Vamos a trabajar como equipo, y si algo de lo que yo haga no les parece, díganmelo. El objetivo es hacer el mejor trabajo posible juntos». La respuesta fue cautelosamente positiva. Roberto Flores, el carpintero más veterano del equipo con 15 años en la empresa, fue el primero en hablar. «Bienvenido, maestro Diego. Aquí trabajamos bien, pero siempre se puede mejorar. Esperamos aprender de usted tanto como usted de nosotros». El primer proyecto que Armando asignó al equipo de Diego fue un comedor completo para un cliente corporativo importante. Mesa para 16 personas, aparador, vitrina y credenza, todo en cedro rojo con incrustaciones de ébano africano. Era exactamente el tipo de trabajo que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino coordinación perfecta de equipo. Diego convocó a su equipo para una junta de planificación. Antes de cortar la primera pieza de madera, necesitamos tener un plan completo. Vamos a dividir el proyecto en componentes, asignar responsabilidades según las fortalezas de cada quien y establecer puntos de control de calidad en cada etapa. Durante las siguientes 2 horas, el equipo trabajó en elaborar un plan detallado. Diego escuchó cuidadosamente las sugerencias de cada carpintero, valorando su experiencia y conocimiento del taller. «Roberto, tú tienes más experiencia con la sierra de mesa grande. ¿Qué opinas de hacer los cortes principales primero o después?» Roberto apreciaba ser consultado en lugar de simplemente recibir órdenes. «Yo haría todos los cortes longitudinales primero, maestro. Así aprovechamos mejor la madera y reducimos desperdicios». Durante las siguientes 3 semanas, el equipo de Diego trabajó en el comedor con una coordinación que mejoraba día a día. Diego estableció un estándar.
Él personalmente hacía las tareas más técnicamente difíciles, dejando que el equipo observara y aprendiera. Cuando tuvo que hacer las incrustaciones de ébano en la mesa, lo hizo con el resto del equipo, observando, explicando cada paso, cada decisión, cada técnica. La clave con las incrustaciones, explicaba mientras trabajaba con precisión microscópica, es que el hueco tiene que ser exactamente del tamaño de la pieza que vas a insertar, ni un cuarto de milímetro más grande ni más pequeño. Para lograr eso, primero haces una plantilla perfecta, luego la transfieres a la madera con un cuchillo de marcar muy afilado, y después remueves el material con formones, trabajando desde el centro hacia las orillas. El nivel de detalle y perfección que Diego exigía de sí mismo comenzó a contagiar al equipo. Los carpinteros empezaron a tomarse más tiempo en verificar sus medidas, a probar el ajuste de las piezas antes de aplicar cola, a lijar un poco más cada superficie. Roberto le comentó a Armando una tarde: «Ese Diego es diferente. No solo sabe un montón, sino que te hace querer trabajar mejor. Es contagioso». Cuando el comedor estuvo terminado 4 semanas después, era genuinamente una pieza de arte funcional. La mesa tenía un acabado perfecto. Las incrustaciones parecían joyas colocadas con precisión quirúrgica. Cada unión era invisible. Cada superficie era perfecta. Armando vino a inspeccionar el trabajo y tuvo que admitir que en 20 años en la empresa, rara vez había visto un trabajo de ese nivel. Llamó a Beatriz inmediatamente. «Jefa, tiene que venir a ver este comedor. Es extraordinario». Beatriz llegó esa tarde y examinó el comedor minuciosamente. Su experiencia de toda una vida en el negocio de muebles finos le permitía apreciar cada detalle, cada técnica, cada decisión que había ido en la creación de esta pieza. «Esto no es simplemente carpintería excelente», dijo finalmente. «Esto es artesanía de nivel internacional». Se volvió hacia Diego, que esperaba nerviosamente su veredicto. «Diego, necesito que vengas a mi oficina esta tarde. Tenemos que hablar». A las 5 de la tarde, Diego fue escoltado a las oficinas administrativas en el segundo piso del edificio, un área donde nunca había estado. La secretaria lo dirigió a una oficina impresionante con vista a toda la planta de producción. Detrás del escritorio de caoba maciza estaba sentada una mujer vestida con traje ejecutivo que Diego tardó unos segundos en reconocer. «Señora Beatriz». «Hola, Diego, siéntate, por favor. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Diego se sentó lentamente mientras su mente procesaba la información. La señora que lo había alimentado cuando tenía hambre, que le había dado trabajo reparando su puerta y su mesa, era la dueña de Muebles Cortázar. Usted es la dueña de todo esto», dijo finalmente. Beatriz asintió. «Mi abuelo fundó esta empresa en 1948. Mi padre la expandió, mi esposo la modernizó, y yo la dirijo desde hace 5 años. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio?» «Porque necesitaba ver quién eras realmente, Diego. En mi posición, mucha gente me dice lo que creen que quiero escuchar, pero si yo era solo una señora con problemas en su casa, podía ver tu verdadero carácter. Y vi exactamente lo que esperaba ver, un carpintero maestro con integridad absoluta y amor genuino por su oficio». Beatriz se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana que daba a la planta. «Diego, mi esposo murió hace 3 años de cáncer. Fue un proceso largo y doloroso. Mi hijo murió hace 10 años en un accidente de coche. No tengo otros herederos. He estado administrando esta empresa sola, pero ya tengo 67 años. Necesito empezar a preparar el futuro de la empresa. En el mes que has estado aquí, has transformado tu departamento. Las ventas de muebles finos
han aumentado un 25% porque los clientes específicamente piden trabajo del maestro Diego. Tu equipo te respeta y está aprendiendo de ti. Y más importante, mantienes los mismos valores que tenías cuando lo único que querías era un plato de comida a cambio de arreglar una puerta. Diego escuchaba en silencio, sin saber a dónde llevaba esta conversación. Quiero que seas gerente de toda la división de muebles finos. Es una promoción grande, lo sé, y vas a tener que aprender muchas cosas nuevas. Pero creo que tienes no solo la habilidad técnica, sino el carácter necesario para el puesto. El salario sería de 45,000 pesos mensuales más bonos. ¿Qué dices? Diego se quedó callado durante largo tiempo, abrumado por la magnitud de la oferta. Señora Beatriz, yo solo tengo educación primaria. No sé de computadoras, no sé de administración. Se aprende, Diego. Lo que no se puede enseñar es integridad, pasión por la excelencia y respeto por el oficio. Eso tú ya lo tienes. Lo demás son habilidades que puedes adquirir y vas a tener todo el apoyo que necesites. Diego sintió lágrimas rodando por sus mejillas y esta vez no trató de detenerlas. Señora Beatriz, usted me salvó la vida. Cuando me encontró yo estaba desesperado. Y ahora me está ofreciendo algo que ni en mis mejores sueños imaginé. Beatriz sonrió gentilmente. Diego, yo no te salvé. Tú te salvaste a ti mismo con tu talento y tu carácter. Yo solo reconocí lo que ya estaba ahí. Diego aceptó la promoción y durante los siguientes 6 meses se sumergió en aprender todos los aspectos administrativos de dirigir una división de producción. Beatriz le asignó un mentor, un gerente retirado que le enseñó sobre presupuestos, planificación, gestión de personal, control de calidad y relación con clientes. Diego absorbía todo como una esponja, aplicando a la administración la misma meticulosidad que aplicaba a la carpintería. Un año después de haber arreglado una puerta a cambio de un plato de comida, Diego Sánchez era el gerente de la división más rentable de Muebles Cortázar. Había expandido su equipo a 20 carpinteros, todos seleccionados personalmente por él usando los mismos criterios que Beatriz había usado con él. Competencia técnica excepcional combinada con integridad incuestionable. Se había mudado a un departamento modesto, pero cómodo en la colonia americana, pero seguía visitando la vecindad del Retiro regularmente, no por nostalgia, sino porque mantenía contacto con los trabajadores que seguían viviendo ahí, muchos de ellos carpinteros o trabajadores de construcción buscando oportunidades. Diego no había olvidado lo que significaba tener hambre y desesperación. Cada viernes por la tarde dedicaba 2 horas a caminar por las colonias populares de Guadalajara, buscando carpinteros talentosos que necesitaran una oportunidad. No siempre los encontraba, pero en un año había recomendado y ayudado a conseguir trabajo a 11 carpinteros, todos los cuales habían demostrado ser adiciones valiosas a diferentes empresas de la industria. Una tarde de viernes, mientras caminaba por la colonia Oblatos, Diego vio a un carpintero joven sentado en la banqueta afuera de una casa en construcción, su caja de herramientas a su lado, la mirada perdida de alguien que había pasado otro día sin conseguir trabajo. Diego se acercó con la naturalidad que había aprendido de Beatriz. «Buenas tardes, joven. ¿Busca trabajo?» El muchacho, que no podía tener más de 25 años, levantó la vista sin mucha esperanza. «Buenas tardes, señor. Sí ando buscando, pero está difícil. Todos quieren carpinteros con experiencia o con estudios que yo no tengo». «¿Cómo se llama?» «Miguel Ángel Ruiz, para servirle». «Miguel Ángel, yo trabajo en una empresa que está buscando carpinteros buenos. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba de trabajo?» Los ojos del muchacho se iluminaron con esperanza mezclada con incredulidad. «¿De verdad, señor?
¿Me daría oportunidad? Diego sonrió, recordando su propia desesperación de solo un año atrás. Claro, pero la prueba va a ser seria. Si la pasas, tienes trabajo garantizado con buen sueldo. Si no la pasas, al menos vas a haber aprendido algo. ¿Trato? Miguel Ángel pasó la prueba con calificación suficiente, no brillante, pero mostrando potencial claro. Diego lo contrató como aprendiz en su equipo y personalmente tomó responsabilidad de entrenarlo. 6 meses después, Miguel Ángel era un carpintero competente y leal, y cuando un día le preguntó a Diego por qué había sido tan generoso con él, Diego respondió: porque alguien fue generoso conmigo cuando más lo necesitaba. Cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más. Así funciona esto. 2 años después del día en que Diego había arreglado una puerta a cambio de comida, Beatriz lo llamó nuevamente a su oficina. Diego, hay algo que quiero discutir contigo. Diego se sentó, preguntándose qué nueva sorpresa le tenía preparada. Estoy pensando en retirarme parcialmente. Quiero viajar, pasar tiempo con mis nietos en Estados Unidos, disfrutar lo que me queda de vida, pero no quiero vender la empresa a extraños. Esta empresa es el legado de mi familia, representa 3 generaciones de trabajo. Te quiero ofrecer sociedad, Diego, 30% de las acciones de la empresa. No te voy a pedir que las compres, te las voy a dar. Te las has ganado con tu trabajo, tu dedicación, y por mantener el espíritu de excelencia que esta empresa necesita. Diego se quedó completamente mudo. 30% de Muebles Cortázar significaba ser socio minoritario de una empresa que facturaba más de 100 millones de pesos al año. Señora Beatriz, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado. Diego, escúchame. En 2 años has duplicado la producción de muebles finos. Has elevado nuestra reputación al nivel de las mejores empresas del país. Has entrenado a 20 carpinteros excepcionales y has mantenido los valores que hacen que esta empresa sea especial. Eso no tiene precio. Te he observado ayudar a otros carpinteros, compartir tu conocimiento, mantener tu humildad a pesar del éxito. Eres exactamente el tipo de persona que debería ser dueño de esta empresa. Hay una sola condición, que prometas mantener siempre los valores que te trajeron aquí, que nunca olvides lo que significa necesitar una oportunidad, que siempre trates a tus trabajadores con dignidad y respeto, que la calidad nunca sea negociable. ¿Puedes prometer eso? Diego extendió su mano, lágrimas rodando libremente por su rostro. Lo prometo, señora Beatriz. Lo prometo con todo mi corazón. Esa tarde firmaron los papeles que convertían a Diego Sánchez en socio de Muebles Cortázar. La ceremonia fue simple, solo Beatriz, Diego, Armando y el abogado de la empresa. Pero para Diego significaba la culminación de un viaje que había comenzado con hambre, desesperación y la simple petición de un plato de comida a cambio de arreglar una puerta. 5 años después, Muebles Cortázar Sánchez habían agregado el apellido de Diego al nombre de la empresa. Era reconocida como una de las empresas de muebles finos más prestigiosas de México. Tenían showrooms en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Exportaban a Estados Unidos y Centroamérica y habían ganado múltiples premios nacionales de diseño y calidad. Pero más importante para Diego, habían creado empleos de calidad para más de 80 carpinteros y trabajadores, muchos de los cuales habían llegado en circunstancias similares a las suyas. Diego mantenía su tradición de caminar los viernes por colonias populares, buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidad. En 5 años, había ayudado directamente a 43 carpinteros a conseguir trabajo, ya fuera en su propia empresa o recomendándolos con otros empresarios de la industria. Varios de esos carpinteros ahora tenían sus propios talleres pequeños, y uno había incluso abierto una escuela de carpintería para jóvenes de escasos recursos. Beatriz
ahora retirada pero aún activa como presidenta del consejo de la empresa, observaba todo con satisfacción profunda. No solo había encontrado a alguien capaz de mantener el legado de su familia, había encontrado al hijo que había perdido. Diego y ella habían desarrollado una relación que iba más allá de lo profesional. Se veían para cenar cada semana, compartían historias de la empresa, discutían estrategias futuras. Beatriz había encontrado en Diego no solo un socio excepcional, sino una familia. Una tarde, mientras Diego y Beatriz cenaban en un restaurante tranquilo del centro de Guadalajara, ella le dijo: ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que supe que eras especial? Diego negó con la cabeza. Cuando me pediste un plato de comida a cambio de arreglar mi puerta. Cualquier otro habría pedido dinero o habría tratado de ocultar su necesidad. Pero tú fuiste honesto sobre tu situación y al mismo tiempo ofreciste valor real a cambio. En ese momento vi que eras un hombre con dignidad inquebrantable, y eso es más raro y más valioso que cualquier habilidad técnica. Diego sonrió. Y yo nunca olvidaré que usted me dio ese plato de comida cuando más lo necesitaba. No solo me alimentó el cuerpo, me alimentó el alma. Me mostró que todavía había gente buena en el mundo, gente que valora el trabajo honesto y reconoce el esfuerzo. Levantó su copa en un brindis, por las puertas rotas y los platos de comida que cambian vidas. Beatriz chocó su copa con la de Diego, por reconocer el talento donde otros ven solo necesidad y por nunca olvidar de dónde venimos. Porque al final, como Diego había aprendido y ahora enseñaba a otros, el verdadero éxito no se mide en dinero o posición social, sino en la capacidad de mantener tu dignidad en los momentos más difíciles, de trabajar con excelencia sin importar quién esté mirando, y de ayudar a otros cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Esos eran los valores que habían construido Muebles Cortázar durante 3 generaciones, y eran los valores que Diego Sánchez llevaría hacia el futuro. Un futuro construido sobre la base sólida de una puerta reparada y un plato de comida compartido en el momento preciso en que ambos eran más necesarios.